Sí, ahora. Bueno, soy la secretaria general. Bien, pues vamos a seguir adelante con la otra mesa de este foro de Fundación Mafre. Y bueno, yo creo que antes ha quedado un poco sobre la mesa el hecho de que tenemos un magnífico escenario como es Andalucía, evidentemente, que de por sí tiene unas condiciones innatas de atractivo muy difíciles de superar, pero quizá hay que poner en orden un buen guión que haga atractivo el desarrollar esa película de emprender, de crear empleo y de fijar el territorio. Y ahora vamos a otra, iba a decir otra película, pero a otra gran realidad, que es la que queda en los pueblos casi, ante una situación de envejecimiento, ante una situación de necesidades, de falta de recursos que tienen muchas personas hoy en día y que es tan o más fundamental que la pata que hemos abordado antes para generar esa calidad de vida que es fundamental, porque evidentemente por muchas oportunidades que podamos explorar, si no tenemos el sustento y la base de esa calidad de vida, nos hace cuestionar y pensar mucho más en lanzarnos a la aventura de vivir en un pueblo o de seguir ahí, ¿no? Y bueno, antes de nada, evidentemente, presentaros a las tres personas que nos acompañan en esta mesa. A mi izquierda, Laura Valle Carmona, que es la secretaria general de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en Málaga. A su lado está Gabriel Almagro Montes de Oca, que es el presidente del Foro Andaluz de la Dependencia. Y a su lado está Ángela García Cañete, que es la presidenta de la Confederación Andaluza de Alzheimer y otras demencias. A los tres, muchas gracias nuevamente por participar en esta mesa, en este diálogo, que va a seguir la misma dinámica. Quiero empezar de nuevo animando a que participen, a que vayan respondiendo a las cuestiones que se van planteando a través de Slido y del QR que está habilitado en la pantalla, que hagan preguntas que finalmente podamos plantear y sobre todo que expresen también su opinión a través de esta herramienta. La dinámica va a ser la misma. Yo voy a plantear una primera pregunta genérica para que intervengáis los tres y a continuación vamos ya poco a poco con el enfoque de cada uno en la materia. La problemática de los colectivos con enfermedades mentales, sus necesidades y mejoras de atención son, como decíamos, un eje fundamental en el que este foro de la Fundación Mafre quiere pararse, y la prevención y el retraso del deterioro cognitivo en personas mayores. Ahora mismo, como decía antes el director territorial de Mafre, las proyecciones de población apuntan a un aumento y a la llegada de casi 3 millones de andaluces mayores de 64 años, con sus problemas y sus necesidades. Y además a mí me gustaría añadir que a esa población, digamos, autóctona, cada vez y más en una provincia como en Málaga, van sumándose también personas mayores que llegan de otros lugares, de Europa o del mundo, que también entran y pueden tener estas necesidades. Por todo ello, ¿cómo se están preparando cada uno de vuestros enfoques? ¿Cómo se está preparando por parte de la Administración y de los colectivos que forman el tejido social que trabaja y está a pie de calle? ¿Cómo se está preparando esta realidad que está por llegar? Laura. Bueno, buenos días. Lo primero, Buenos días. Paco, encantada a saludar a mi mesa, a mis compañeros, dar las gracias a la Fundación Mafre por la invitación a la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de Málaga. Represento a mi delegada territorial, que por tema de agenda le hubiera estado encantada de estar aquí sentada debatiendo contigo, Paco. Pero bueno, no ha podido ser y yo estoy encantada de sustituirla, de hablar y por supuesto, pues dar las gracias a la Diputación Provincial de Málaga por ser siempre casa para estos temas, a los representantes de las instituciones del sector privado y, por supuesto, a nuestros amigos y amigas del tercer sector, que hay una buena representación en esta sala. Y bueno, yo de lo primero que tú planteas, para nosotros, lo primero que, con esa reflexión, que hay tantos matices en lo que muy bien has expuesto,
la primera preocupación para nosotros, que es además bandera, es el envejecimiento activo. Promover el envejecimiento activo y promover la autonomía y prevenir situaciones de dependencia, muy asociado a lo que es el deterioro cognitivo. Aquí estamos sentadas con Ángela y con todo lo que ella representa, ¿no? Esto es fundamental, ¿vale? Las políticas de envejecimiento activo ahora mismo son prioritarias para nosotros. Lo hacemos de la mano, por supuesto, con otras administraciones públicas. Un ejemplo de ello, por ejemplo, son los centros de participación activa, donde las personas usuarias, nuestras personas mayores, pueden relacionarse, participar y hacer actividades precisamente para promover ese envejecimiento activo. Bien, nosotros los centros de participación activa trabajamos entre todas las administraciones. Nosotros tenemos 14 en la provincia, pero hay centros que son titularidad autonómica y otros que son de la administración local. Nosotros, pues, en Alaurín del Grande tenemos, por ejemplo, un centro, con lo cual, pues, colaboramos con el ayuntamiento y los mayores de Alaurín van al CPA, que es de la Junta, porque esto es de todos, y en el de la Torre al revés. Pues nosotros mandamos al Centro de Participación Activa, que muy bien gestiona el ayuntamiento. Desde aquí, y situando a las personas como protagonistas, intentamos siempre hacer políticas que sean preventivas, situarlo a ellos en el entorno, pero aparte en un modelo que mi consejería está trabajando mucho e implantando en estos centros, que es el modelo centrado en la persona. Es decir, tampoco queremos promover el que sean receptores, meros receptores de actividades y de programas sin sentido, sino que ellos tienen que estar en el centro y decidir qué es lo que quieren hacer, cómo se quieren relacionar, cómo quieren llenar su tiempo de ocio y sus relaciones sociales. Y, por supuesto, la lucha contra la soledad no deseada, que influye tremendamente en el deterioro cognitivo y en la enfermedad mental. Y para eso, además, trabajamos muy a mano del tercer sector y del resto de las administraciones, como pues sobre todo a través de la línea de subvenciones que nosotros tenemos, donde a entidades del tercer sector, a instituciones como es la línea de mayores, ¿vale? Pues se financian proyectos que se realizan en municipios. Yo ayer hablaba, por ejemplo, con los municipios de Montejac y Pizarra, que han sido, por ejemplo, ejemplos de donde se ha destinado este tipo de subvenciones, y ambos pues están realizando a través de las subvenciones de la Junta y cada mi delegación territorial, pues unos programas para luchar contra la soledad no deseada, pues con unos resultados pues que son muy positivos. Y como me decían en Montejaque, pues al final a lo mejor la verdad esto es tan fácil como escuchar que una persona que está en su casa y que por un motivo de dependencia no suele salir, yo la ponga en contacto o la lleve o busque los medios para que estas dos vecinas que han estado siempre juntas y que no se ven por estar en casa se puedan sentar un ratito en el salón juntas o hablar en la plaza. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues entre todos, entre la administración local, la autonómica, y esa sería un poco como las dos líneas grandes que yo te diría lo que has planteado, Paco. Gabriel. Bueno, se ha avanzado aquí que nos encontramos en un momento de regresión demográfica. Es una realidad innegable que durante los últimos 25 años hay un descenso considerable del número de nacimientos y, bueno, en el año 2034, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, llegará al punto álgido el mayor número de personas nacidas durante el baby boom. A partir del 2034 entran en edad de jubilación la inmensa mayoría. Es verdad que todavía deben de pasar del orden de 12 a 14 años para que eso llegue a ser un problema en lo que a cuidado se refiere, pero nos podemos encontrar que en el entorno del año 2046 España tenga la población de octogenarios, nonagenarios y centenarios mayor del mundo. Eso, unido a que la inmensa mayoría de los municipios están perdiendo población y que el sector de los cuidados, por una serie de variables en las que podríamos entrar ahora mismo, no está siendo atractivo, pues nos origina que vamos a tener un problema que se llama 8 millones de cuidadores que hay que buscar y no sabemos dónde. Esa es una realidad que vamos a tener en el horizonte del 2040. Y además nos vamos a encontrar con la circunstancia de que el problema del envejecimiento va a ser mayor en el interior que en la costa, va a ser mayor en el ámbito rural que en el urbano,
porque donde se concentra la mayor cantidad de población son en las cabeceras de comarca o en las capitales de provincia. Después, por otra parte, no quiero avanzar más de lo que tendríamos para las preguntas posteriores, pero sí hay una reflexión. ¿Se está preparando el sector? No, el sector no se está preparando. El sector ha salido de una pandemia y estamos todavía divagando. A raíz de la pandemia se ha formulado una estrategia europea de cuidado que da una serie de recomendaciones que tienen que cumplir todos los países y aquí todavía no hemos hecho nada más que divagar. Estamos, porque además la realidad española con 17 comunidades autónomas, 2 ciudades autónomas, cada una competente, bueno, las ciudades autónomas no, pero cada uno competente en materia de servicios sociales, estableciendo una legislación distinta, unos criterios distintos, unas condiciones distintas en lo que a cuidado se refiere. Después de casi 20 años de que entró en vigor la ley de la dependencia, seguimos todavía en las mismas. No sabemos a qué modelo vamos. Avanzaba ante Laura que queremos un modelo de atención centrada a la persona. Yo creo que eso, aunque luego lo podemos ver, responde a unos criterios que no son la realidad nuestra. Luego lo avanzaremos. Pero claro, yo creo que aquí en lo que tendríamos que estar ahora mismo, por encima de todo, para resolver los problemas de una vez por todas y para que el sistema fuera equitativo y no dependiera del lugar de nacimiento o de residencia del demandante de la solicitud, ni para los plazos, ni para las prestaciones, ni para el coste de los servicios, habría que crear, de la misma manera que en materia de seguridad social se hizo el Pacto de Toledo para garantizar la pervivencia del sistema, hay que convocar una mesa nacional por la dependencia en la que se aborden todos y cada uno de los problemas del sector, que no son pocos. Solo así podemos garantizar que se puedan prestar atención a los mayores, y yo me incluyo porque yo voy a ser de los que estaré en ese horizonte y por eso me preocupa. Yo del colegio no me voy a preocupar, pero de los mayores sí. Porque es que la verdad es que hay un grandísimo problema. Además, yo vivo en un municipio de 5.000 habitantes, o sea que conozco perfectamente lo que es la problemática del mundo rural y a lo que nos enfrentamos. Pero bueno, yo creo que lo primero que debería hacer el sector es, deberían implicarse en la tarea todos y cada uno de los partidos políticos con representación parlamentaria en el Parlamento Nacional y en las distintas comunidades autónomas, las organizaciones empresariales del sector, los sindicatos, las organizaciones de mayores, de entidades de discapacidad, constituir una mesa de diálogo que tendría que terminar con un gran pacto nacional por la dependencia. Ángela. Bueno, aquí se han dado mensajes muy claros. Andalucía envejece, hablamos de 3 millones de personas para el 2030, mayores de 64 años. Hablamos de que más del 50% de la población de poblaciones de Andalucía tienen un problema de despoblación. Las personas que quedan son las personas mayores, no quedan los jóvenes. Y tenemos por delante 3 palabras que yo voy a apropiar en este momento, que son problema, reto y oportunidad. Tenemos que hacer un cambio de mentalidad de cómo vamos a afrontar los cuidados futuros. El alcalde lo decía, no puede haber residencias para todo el mundo, con lo que se nos viene encima. Tenemos que irnos a otros modelos de cuidado. Tenemos que apoyar lo que también se ha dicho, el modelo centrado en la persona, cómo queremos ser cuidados. Tenemos que pensar que todo el mundo no quiere terminar en una residencia. Tenemos que darle la oportunidad de envejecer en casa. Tenemos que crear los modelos de atención para envejecer en casa. Y eso es en lo que también debemos de ir pensando para ese futuro, que no es tan futuro. Yo creo que actualmente ya es realidad, ¿no? Nosotros fíjate, cómo debemos de cambiar la mentalidad, que nosotros que tenemos un colectivo de 130.000 personas en Andalucía, Alzheimer, si nos vamos a otro tipo de demencia, estamos hablando en 160.000. Somos 124 asociaciones en Andalucía, 2.400 profesionales, 1.700 voluntarios. Mucha gente, ¿no? Pues llegamos a menos del 20% de las personas con un diagnóstico de demencia. Eso ahora, imaginaros en el 2030. Tenemos que hacer entre todos un esfuerzo para llegar, pero un esfuerzo no solo de trabajo, sino también de creación,
de esos nuevos cuidados que quizás en este momento no se están contemplando y que ahora, si queréis, empezamos a desarrollar. Bueno, yo me quedo realmente con la cifra que ha dado Gabriel de los 8 millones de cuidadores que hacen falta de aquí al año 2034 y con el hecho de ese cambio de mentalidad y de modelo porque no se pueden construir o no va a haber suficiente residencia para toda la demanda que hay. Que está claro que de tercer sector, nada, es el primer sector en prioridad, desde luego, porque de aquí a 10 años, sin duda alguna, es una prioridad absoluta. Laura, eso me gustaría preguntarte en concreto por el tema de las residencias, porque es muy habitual, lo decía antes el alcalde, que pueblos, comarcas demanden más residencias de ancianos, concierto de plaza y sobre todo que hay una demanda que supera evidentemente la oferta, pero por la propia coyuntura demográfica que estamos viviendo. ¿Por qué cuesta tanto trabajo poner en marcha una residencia o concertar una residencia, o por qué indudablemente vamos abocados a lo que decía Ángela de cambiar el modelo? Porque con las residencias ya solo no va a ser suficiente. Bueno, no es suficiente y desde luego creo que no hay capacidad pública de llegar a todos, como bien apuntaba Ángela o el alcalde, de crear residencias para todos. Y además hay una cosa, y es que no queremos residencias para todos. No queremos. Esto hay un tema que además ahí sale un tema que para nosotros es muy fundamental y sale a relucir, y voy a comentar un proyecto que es el proyecto Vivir en Casa, del cual mi consejería pues estamos muy orgullosos y sacamos pecho. No es un proyecto, por supuesto, solo nuestro, es un proyecto en el que vamos de la mano también de esta casa, de la Diputación de Málaga y, por supuesto, de la Universidad de Málaga. Y es un proyecto que mi consejera lo cuenta muy bien. Y esto sale de sentarnos las administraciones públicas bajo esto que estamos planteando aquí. Oye, ¿qué pasa? ¿Cuál es el modelo? ¿Alguien se cree una residencia? Y entonces nos sentamos las administraciones junto con la universidad, la investigación, la innovación. Y si tú vas a una persona y le dices, ¿tú cuando seas mayor quieres irte a una residencia? Ninguna persona te vamos a decir que sí. Yo no me quiero ir cuando sea mayor. Si tú piensas en cómo quieres que sea el cuidado, la respuesta es un no. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí se pone entonces en marcha, decir, ¿cómo podemos hacer que la persona no vaya a una residencia, o no es que estemos hablando de utopía, o intentar retrasar al máximo posible la llegada de la persona usuaria a la residencia? Bien, pues esto es fácil, esto sería previniendo las situaciones de dependencia y fomentando la autonomía, tanto en lo que hablamos antes como a través de la investigación tecnológica y la innovación tecnológica. Pongo un ejemplo. Hace ya muchos años tenemos la suerte de tener teleasistencia y, de hecho, el Servicio Andaluz de Teleasistencia es muy buen ejemplo. Y esto ya da mucha seguridad para personas mayores que viven en casa, de saber que si pasan algo, pulsan el botón rojo y hay al otro lado alguien que les ayuda, incluso para la familia. Y estamos hablando de algo que ya lleva muchos años y que ahora mismo, con la innovación que hay y el desarrollo tecnológico, esto ya es algo básico. Entonces, ¿qué tenemos en el proyecto Vivir en Casa? Pues tenemos una colaboración entre todas estas administraciones y la Universidad de Málaga, y se está investigando. Hay un laboratorio en la Residencia de Mayores del Palo y se está investigando sobre cómo podemos la tecnología ponerla a disposición. Bueno, pues es un proyecto muy ambicioso que, evidentemente, si empiezo a contaros no terminaría, pero sí os puedo decir que desde a través de temas de domótica y robótica, controlar las viviendas para que sean lo más seguras y lo más confortables, para precisamente conseguir que cada vez menos personas tengan que ir a una residencia si no quieren, que solamente vayan cuando sea totalmente imposible, y, por favor, que intentemos llegar a ese punto que sea porque la persona lo decide, porque qué importante es decidir sobre nuestros cuidados, nuestra vida y cómo queremos ser cuidados, sobre todo en ese momento, ¿no?, de la vida. Y entonces en eso es pues lo que estamos trabajando, incluido los investigadores están también trabajando con robots en la atención. Pero, Laura, hay una realidad indiscutible y cuando una persona empieza a ser dependiente,
que esa realidad son las listas de espera para ser evaluados, los distintos grados de dependencia, cada grado tiene asignado una serie de recursos, los recursos no llegan, en los pueblos pequeños me imagino que todavía es peor porque los recursos todavía están más alejados, con lo cual es un bucle bastante complejo y bastante complicado. ¿Eso cómo lo está afrontando ahora mismo la Consejería en Andalucía? Vamos, el servicio de lo que es la cartera de servicios de dependencia es una cartera que ya evidentemente tiene esa base. ¿Por qué? Porque desde el servicio más básico, en el nivel más básico, incluye la teleasistencia y sobre todo un recurso que para mí considero fundamental, que es el servicio de ayuda a domicilio, la profesionalización de los cuidados, y sobre todo es porque un servicio que además para todo el usuario de dependencia, pero creo que en el mundo rural creo que tiene un plus, ¿vale? Además, es este tema de paliar la soledad no deseada, porque tenemos una persona que no solamente nos ayuda a atender nuestras necesidades básicas cuando no tenemos autonomía, sino que para muchas personas, cuando viene el auxiliar, o el auxiliar es la persona con la que yo converso, con la que puedo hacer otras tareas, con las que salgo a la farmacia o a comprar, pero no solamente que vaya a comprar, es que mientras salgo hablo y me relaciono. Entonces, evidentemente, el sistema de dependencia es un sistema fundamental, clave, y se basa en ese derecho a la prevención y a la promoción de la autonomía. Esto va de la mano en hacer fuerte un sistema de dependencia que es una de las estrategias, de las preocupaciones y de la lucha ahora mismo nosotros actuales por mejorar el sistema, lógicamente. El bajar, digamos, también esa burocracia que hablábamos en la mesa de antes para que puedan ser evaluadas las personas, el acortar los días para que puedan conseguir el recurso. Sí, ese es un tema fundamental, y de hecho el decreto de simplificación normativa de la Junta es algo transversal y de lo que en la parte que nosotros afecta estamos muy orgullosos como en Dependencia. Dependencia tenía 2 trámites, 2 procedimientos administrativos, y se han refundido en uno. Yo creo que como funcionaria creo que es uno de los ejemplos más buenos de simplificación administrativa, de en 2 procesos convertirlo en uno solo, en vez de 2 papeles convertirlo en uno, y evidentemente todavía nos queda mucho trabajo por hacer, pero sí que estamos poniendo los recursos para solucionarlo. En 2019 se puso en marcha el Plan Integral del Alzheimer y otras demencias con una duración de 4 años. ¿Qué objetivos se plantearon y qué resultados son los que se han obtenido? Bueno, nosotros sobre los resultados, ¿vale? Todavía no han sido comunicados. Con respecto a los temas esenciales con los que se ha trabajado, ha sido precisamente en diseñar intervenciones tanto individuales como comunitarias, muy centradas en la persona, ¿vale? En primer lugar, y sobre todo en muchísima planificación, ¿vale? De todas aquellas actividades que contribuyeran a la prevención. Aquí el factor clave siempre va a ser la prevención y la detección precoz, ¿vale? Para poder, evidentemente, mejorar las perspectivas lógicamente, la persona enferma, pero también de todos los efectos colaterales que lleva, como el de las familias, ¿no? Y trabajamos, y por supuesto, además, el fomentar la investigación en la materia. Sin investigación creo que hay poco que hablar en salud, ¿vale? Y en este caso, utilizar también de nuevo las nuevas tecnologías. Hay un programa que se utiliza en las asociaciones, que aquí Ángela nos puede hablar muy bien, en las asociaciones de Alzheimer, que se puso con salud de entrenamiento cognitivo para personas con Alzheimer, que creo, ella nos puede decir cómo es la experiencia, pero sí que los resultados de esa aplicación y de ese programa han sido tan positivos que ahora, aunque se ha trabajado con enfermos de Alzheimer en las asociaciones, se está llevando y se va a poner en nuestros centros de participación activa, ¿vale? Para ir trabajando esa estrategia preventiva. Entonces, prevención, detección precoz del diagnóstico e investigación. Son las claves del plan. Y la colaboración público-privada, que evidentemente aquí es fundamental. ¿Cómo se puede seguir estimulando, ampliando y haciéndola más fructífera todavía?
Bueno, es que yo creo que estamos en un territorio donde la colaboración público-privada está muy asentada y yo creo que podemos estar muy orgullosos porque sabemos que si no trabajamos en equipo, en el ámbito social es prácticamente impensable. Nosotros, por ejemplo, hablábamos antes de las residencias en los centros de día, en muchísimos de los recursos nuestros del sistema público de servicios sociales, pero especialmente residencias, vamos de la mano con la privada, ¿no? Sin ello es imposible. Aquí somos un equipo, sin lo público, sin lo privado, y poniendo en una especial posición al tercer sector, ¿vale? No podríamos trabajar, no podríamos llegar a todos los sitios. Incluso si nosotros planteamos el modelo centrado a la persona, más allá del proyecto que yo comentaba, Vivir en Casa, también es verdad que para las residencias, que las necesitamos también, tenemos que sentarnos y cambiar el modelo. Es decir, una cosa que además esto se puso en la pandemia. Tenemos que buscar residencias, pero que estén... que no sean grandes edificios o grandes muebles donde todo el mundo tiene espacios grandes, numerosos, conjuntos, sino que se fomente viviendas viviendas similares a unidades de convivencia familiares para evidentemente proteger todo ese entorno. Entonces, ¿qué hay más sensato? Por ejemplo, que sentarnos a diseñar esos modelos, a facilitar las autorizaciones con las empresas que crean esas residencias que tanto necesitamos y que además una inversión tremendamente importante, ¿no? Ahí es fundamental también que la iniciativa privada vea que hay un atractivo, ¿no? en invertir, valga la redundancia, en lanzarse a ir de la mano en proyectos como los que está en Málaga. Y en Málaga, de hecho, sí que estamos viendo una importante inversión por parte del sector privado en residencias, pero es que al final esto es la oferta y la demanda, ¿no? De esto entienden muy bien las empresas, ¿no? Y tanto eso como las instituciones, las administraciones locales en el mundo rural, cuando crean pues, conjuntamente pues, centros de día que tenemos pues que ayudarles a gestionar para hacer esas autorizaciones. Pero importantísimo lo que tú dices del sector privado. Y Málaga creo que está siendo una buena fuente de inversión en ese tema y en el último tiempo se han abierto, se han realizado inversiones de este tipo y se han abierto residencias en Málaga. Gabriel, pasamos a ti, a tu experiencia. Has sido muy contundente en tu primera, has puesto las cosas claras en tu primera intervención, pero me gustaría que profundizara un poco en ello, ¿no? ¿Cómo tiene que cambiar el modelo del que estamos hablando, que parece que además después de la pandemia está forzado a que cambie, o por dónde tiene que ir una mejora del sistema? Cuando hablamos de atención centrada a la persona, el primer principio en el que, lo ha dicho Laura, es que el mayor diga dónde y cómo quiere vivir. Evidentemente, cada uno quisiera vivir en su domicilio o en su entorno. Y salvo que tú tengas muchísimo dinero y te puedas pagar 5 personas para mantenerte en tu casa, que no es la generalidad, tienes que recurrir a las prestaciones de la ley de dependencia. Cuando solicitas las prestaciones de la ley de dependencia, el recurso que por lo general se prescribe con mayor facilidad es la ayuda a domicilio. Una ayuda a domicilio que tiene de media en Andalucía 1 hora con 37 minutos día por usuario. Y el máximo son 15 horas a la semana. Evidentemente es una ayuda, pero no puede ser más. Entonces, la ayuda a domicilio hay que darle un cambio y hay que implicar lo que hemos hablado tantísimas veces desde el Foro Andaluz de la Dependencia, de la colaboración de lo social y lo sanitario. Una historia que ya se puso de manifiesto durante la pandemia, por lo menos al principio, que no funcionaba. Y es verdad que últimamente se están dando pasos en ese sentido. Se crearon los enfermeros coordinadores de casos, que eran la interrelación entre la residencia y el sistema sanitario. Ahora se ha puesto en marcha una experiencia piloto por parte de la Consejería de Inclusión Social con la de Salud para prestar otro tipo de servicios, pero tenemos que seguir en esa línea de ir innovando. Entonces, por ejemplo, si el usuario que está en su casa y tiene una ayuda a domicilio y tiene un soporte telemático, el que sea, pues todo eso habría que implicarlo además a la administración sanitaria para que se le hiciera un seguimiento y si necesita, porque se detecta algo
que haya una coordinación por parte del sistema y que se le dé respuesta, que el mayor se sienta seguro en su casa y no tenga necesidad de la residencia. Hay un recurso que lo ha nombrado Laura, que para mí es el mejor recurso de todas las prestaciones de la Ley de la Dependencia y no se ha desarrollado, son los centros de día. Los centros de día pueden prestar no solamente los servicios de atención de 8 de la mañana a 6 de la tarde, es que pueden prestar infinidad de ayudas complementarias, es que pueden erigirse en centros de soporte para todo el municipio, pero es que además, con un transporte adaptado, un centro de día, lo decía el alcalde antes, tenemos que tener la consideración de que nuestros municipios son barrios de una ciudad y con una buena red de transporte, con un sistema bien ordenado, un centro de día puede prestar servicio a muchísima gente y no hay necesidad de tanta residencia. Se ha hablado de soluciones colaborativas como vivienda compartida, viviendas tuteladas, viviendas con servicio, viviendas a las que se les da soporte desde una residencia grande que pueda haber en el municipio. Decía Laura que no se quiere residencia grande. Eso viene porque en Europa existen ahora muchísimos modelos de residencia y en el norte de Europa están en contra de las grandes residencias y hablan del modelo de atención centrada a la persona como el modelo de la desinstitucionalización y la tendencia a crear unidades de convivencia dentro de la residencia que sean menores de 15 usuarios, que sean como casas del mayor dentro de la residencia. Eso que me parece muy bien, pero eso va a suponer un coste exponencial respecto de lo que ahora mismo cuesta una residencia enorme. En Andalucía, yo que es el territorio que conozco mejor, a día de hoy hay 700 residencias. Y para la atención a las personas que demandan la residencia, que generalmente son los que tienen más de 83 años, hacen falta más de 30.000 plazas. Si nosotros vamos a un modelo, como en el proceso en el que estamos ahora mismo, de desinstitucionalizar a la gente en la residencia, de cambiar el modelo de residencia mastodóntica por unidades de convivencia de máximo de 15 plazas, que en lugar de habitaciones, porque esa es otra realidad, una de las enseñanzas de la pandemia, hasta la pandemia a la gente le daba igual estar en habitaciones dobles, ahora no. Ahora todo el mundo quiere una habitación individual y es por ahí por donde van los tiros. Adaptar los centros existentes, ¿cuántas plazas se van a perder? ¿Y cuántos centros residenciales de los que existen ahora mismo que no se podrán adaptar a esa nueva realidad se van a quedar en el camino? Yo doy un dato que nos daba el otro día la consejera y me quedé sorprendido. Ha sacado la consejería una línea de ayuda para cambiar los centros. Salió en enero con una dotación, no sé si de 70, 80 millones de euros, y se habían presentado proyectos por importe de 590 millones de euros. ¿Cómo se afronta ese cambio de modelo? Sí, hay que ir a otras soluciones. Sí, la solución no es la residencia, tiene que ser la vivienda colaborativa, implementar la ayuda a domicilio, empezar con soportes telemáticos, pero para eso, vuelvo otra vez a la idea con la que partía del principio, hay que hacer un pacto de dependencia y el primer acuerdo que tiene que tomar el pacto de dependencia es estudiar la realidad de los 17 modelos que están funcionando en España, porque la financiación no es la misma. A nosotros, en Andalucía, por una plaza de residencia se paga 58,20 euros. Por la misma plaza, con los mismos servicios, en Guipúzcoa se pagan 112. Evidentemente, para un empresario no es atractivo invertir en Andalucía, y mucho menos, y le contesto al alcalde, y mucho menos en el entorno rural, porque si en la residencia no tiene plazas concertadas, y lo tiene que pagar la familia, los costes son difíciles porque las pensiones en el mundo rural andaluz, todo el mundo sabemos que son mucho más bajas. Eso puede explicar también lo que decía Laura, de que ahora hay un boom de construcción de residencias en el entorno urbano. Yo tuve una bronca con una directora general, no vamos a decir cuándo, hace muchos años, que me decía que las residencias tenían que estar en los entornos urbanos, que era donde vivían los hijos. Y le dije, ¿cómo? Digo, los mayores donde tienen que vivir es en el territorio, que con su gente, con la que ha salido siempre, si pueden salir que salgan, que hagan su vida, y los fines de semana que los hijos vengan a verlo, los saquen, los inviten a comer por ahí, se genera economía en el domicilio. Y me dijo que estaba equivocado, que para que los hijos fueran a ver a los padres, las residencias tenían que estar en los grandes núcleos urbanos, que es donde vivían los hijos. Bueno, me parece una aberración, pero bueno. Y volviendo al tema de la residencia, bueno,
bueno, lo dejaremos porque luego tocaremos el tema rural. Me da pie a seguir profundizando, a que todo ese modelo que has comentado, a todo lo que tiene que cambiar, trasladémoslo a un municipio de 3.000 habitantes en la Sierra de Málaga o en cualquier otra provincia. Me da igual, pero todavía es mucho más dificultoso. Hablamos del uso de la tecnología. El uso de la tecnología en los pequeños pueblos rurales, hay una brecha digital obvia y personas que no saben manejar todos estos recursos que existen y que pueden facilitar esa atención. Pero también está el problema de la falta del primer recurso, de una residencia, aunque no se quiere ir, y de plantear esa inversión del modelo en volver al domicilio para que la atención se produzca ahí. Y yo quería preguntarte cómo se puede ir superando esa brecha que se amplía aún más en los pueblos y en el medio rural. Lo ha dicho el alcalde antes, además yo cuando lo he escuchado me pareció una reflexión interesantísima, de abajo arriba. Es decir, si cada municipio detecta la problemática que tiene y se establece una base de cómo arreglarlo, se le puede dar respuesta. Se le puede dar respuesta porque un centro de día, por ejemplo, y hablaba antes de eso, mantiene el mayor ocupado con una serie de actividades y tutorizado por una serie de profesionales que están prestando servicio en el centro durante un buen número de horas. Después se va a su domicilio y con el botón de teleasistencia, con 40.000 sistemas de domótica, porque ya sea, yo he conocido experiencias de una fundación que está trabajando con un rodillo inteligente, con un rodillo, un rodapié de las habitaciones. El rodapié detecta si el paso de la persona mayor y si cambia. Y si cambia el paso, eso salta una alarma en la central. ¿Por qué? Porque o tiene algún problema, eso es fundamental para personas que viven solas. O los aparatos en los frigoríficos, que te dicen qué tiempo ha tardado en que el frigorífico no se ha abierto y eso te salta en una central. Esos son soportes que te permiten al mayor vivir en el domicilio el mayor número de años posible. Pero hay que prestarle servicio desde un centro de soporte, que bien puede ser un centro de día. Que también que no tienen por qué ser todo residencia, que a lo mejor en un pequeño pueblo se montan 2 viviendas compartidas con un soporte y los mayores no están solos y están acompañados y la solución es distinta, pero hay que tener eso y hay que buscar la manera de generar los profesionales que los atiendan. A esos profesionales me quiero referir también para ir concluyendo esta parte contigo. Tú has dado una cifra al principio, como decía, que a todos yo creo que nos ha llamado muchísimo la atención. Está claro que este sector hay oportunidades de empleo y que puede ser un sector de los que hablábamos en la anterior mesa, de nicho, de oportunidades para el desarrollo de trabajo en medios rurales. ¿Cómo podemos ir apostando por que se vayan, evidentemente, formando a cuidadores de otra forma? Porque ya los cuidadores tampoco van a ser los mismos si el sistema tiene que cambiar. ¿Y cómo hacer atractivo? Antes poníamos el ejemplo en el campo de la falta de mano de obra que decía Rafael. Me imagino que en las circunstancias similares a lo que ocurre en el sector de los servicios sociales. ¿Cómo hacer atractivo que se pueda uno emplear, emprender, desarrollar una cooperativa incluso de servicios sociales en un municipio rural? Me has planteado una serie de interrogantes que todas son interesantes. Mira, no hay sector que exige más población al territorio que una residencia. El 86% de los empleos que se generan en una residencia son femeninos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. En Sorihuela de Guadalimar, que es un pueblo de Jaén, que tiene 1.200 habitantes, hay una residencia con 160 plazas, que tiene del orden de 100 trabajadores. Es la empresa más potente de o con mayor número de trabajadores de toda la comarca. Gracias a que existe esa residencia, el colegio no cerró. Si no, los niños tendrían que estar yendo al colegio a Villanueva del Arzobispo. Entonces, la residencia es importante y el problema ¿dónde está? En que los profesionales no quieren ir a trabajar a Sorihuela de Guadalimar, que está casi a 100 kilómetros de Jaén, y que la ciudad grande que tiene más cercana pues, puede ser Linares. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente que está trabajando en una residencia, si le sale un contrato en el SAS, se va. Se van los enfermeros y se van los auxiliares. En los meses de verano, las residencias del mundo rural andaluz lo pasan muy mal por la falta de profesionales.
Planteamos, por ejemplo, que se cambiara el sistema y se le pidió que, al igual que el modelo alemán, tiene unos enfermeros específicos de residencia, que es una FP de grado superior, no llega a una diplomatura, lo que antes que era una diplomatura, pero son gente que profesionalmente tienen vocación por ese sector. Sin embargo, aquí no se ha podido sacar porque, en España no se ha podido sacar porque los colegios profesionales se oponen. Entonces, ese problema, el de la atención sanitaria de los nuevos recursos, se está trabajando ahora desde el Ministerio de Servicios Sociales en tratar de copiar un modelo holandés de unos equipos potentes vinculados a la enfermería para dar respuesta a los mayores en el domicilio y en la residencia. Eso sería una solución porque a la residencia le quitaba el problema. Y sería una solución también para todas las innovaciones que se puedan hacer para la atención a los mayores en su municipio. Después, respecto a el grueso de la atención en una residencia o en cualquier cuidado, son los cuidadores. Llámalo gerocultores, llámalo auxiliares o técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, como lo queramos llamar, porque de estos tipos. Yo creo que en todo el territorio habría que la gente que se sienta atraída por los cuidados, porque esto es una cuestión vocacional en un alto porcentaje, habría que propiciarle que sin salir de su ámbito pudiera realizar esa formación mediante la FP Dual, mediante los cursos que fueran y con la directa implicación de la administración promotora del recurso o de las empresas o entidades del tercer sector que sean titulares de los centros, para que la gente, una vez que haga práctica, se quede. Pero todo esto no servirá de nada mientras no nos creamos que el gran problema que tiene el sector es lo mal pagado que están los profesionales. Ahí es donde está el quid de la cuestión. El 8º convenio, que es el que es de aplicación en el sector actualmente, que se modificó por resolución judicial de noviembre del 22, los sueldos de los personal que presta servicio en la dependencia son irrisorios. Pero es que, aunque las entidades quisieran pagar, es que no pueden, porque con los precios que estábamos hablando, es decir, estamos hablando del modelo teórico de la atención centrada a la persona. En el modelo teórico de la atención centrada a la persona, el coste por usuario y día en una residencia va a tener un incremento de al menos entre el 50 y el 60% de lo que está costando ahora mismo. Es que si no, no se puede prestar el servicio con los perfiles profesionales que hay que tener. Y estamos hablando de con los mismos sueldos que tenemos. Las últimas modificaciones del Gobierno en cuanto a contratación han supuesto también que 5 de los perfiles profesionales que prestan atención en una residencia o en la atención a la dependencia en general, es que el convenio que les de aplicación, estaban por debajo del salario mínimo y ahora han subido por... Es que prestar la atención en una residencia o en cualquier servicio de atención a la dependencia, después de 20 años sigue estando infrafinanciado. A nivel general en España, la atención a la dependencia está infrafinanciada y se buscan soluciones que pueden, como por ejemplo lo de la ayuda a domicilio X horas, que pueden tener rentabilidad social, pero no rentabilidad financiera. La verdad es que vamos hacia un modelo que teóricamente es mejor, pero también es más caro, indudablemente por todas las prestaciones que estamos poniendo sobre la mesa y que ahí hay un desajuste evidentemente muy importante. Bueno, vamos a concluir con Ángela y Ángela, lo primero que quería preguntarle es un poco cómo poder trasladar estos programas específicos de los que se ha hablado y venimos hablando, que luchan contra la soledad, contra el intento de frenar el deterioro cognitivo de las personas afectadas por Alzheimer u otro tipo de demencia. ¿Cómo se puede trasladar este tipo de programa al medio rural, al ámbito rural? Bueno, para nosotros cuando termina la pandemia nos encontramos con un problema muy generalizado. Y era esa soledad no deseada había generado muchísimos deterioros cognitivos. Las asociaciones, que ya te digo que somos 124, pero no solo trabajamos en la población de origen, sino que además atendemos a nuestra comarca.
y cada asociación atiende 3 o 4 asociaciones a su vez, lo cual está bastante cubierto el territorio en cuanto era el desplazamiento de las personas a nuestras sedes. Eso nos dimos cuenta que si queríamos llegar a aquellas personas que habían sufrido ese deterioro en el ámbito rural, por ese confinamiento, por esa soledad no deseada, teníamos que acercarnos a ellas, teníamos que romper esa brecha geográfica. Y resulta que nos encontramos con otra brecha, que es la digital. Porque nosotros sí que teníamos el programa que tú has comentado, Laura, de poder hacer neurorehabilitación pues en los domicilios, pero resulta que cuando quisimos llevar aquel programa de neurorehabilitación estaba la brecha digital. No había internet, no había tablet, estos son programas que se hacen con pantallas táctiles. Nos encontramos con aquella dificultad. Y entonces Arin, de nuestro grupo, con muy buena cabeza nos dijo, pues hay una entidad en Andalucía que son los Guadalinfo. Actualmente centros vuelan. Y además hay cerca de 800. Y hay casi en todos los municipios. Tienen tecnología, tienen instalaciones y además tienen un profesional. A través de la Escuela de Andaluza de Salud Pública, cuando le planteamos el poder formar a los dinamizadores, porque claro, era fundamental que ellos conocieran la herramienta, que supieran que no podían intervenir, porque estos programas dan datos al profesional. En cuanto interviene una segunda persona, los datos no son los adecuados, había que formarlos. Durante 2 años seguidos, 2020 y 2021, la Escuela Andaluza de Salud Pública estuvo formando al personal de los centros Vuela, como se llaman actualmente, y empezamos con aquel programa. Ese programa estaba muy enfocado para prevención y deterioro cognitivo. Nosotros siempre, aunque sea en prevención, hacemos valoración cognitiva. Queremos saber el estado cognitivo de la persona porque nuestras terapias son personalizadas. Nos dimos cuenta que había personas apuntadas que el problema no era ni la prevención ni era el deterioro cognitivo. Habían dado un pasito más, porque no todo deterioro cognitivo termina en una demencia, pero toda demencia ha empezado por deterioro cognitivo. Eso es así, sin discusión alguna. Entonces, bueno, aquellas personas que se habían encontrado con un deterioro cognitivo, cuando se le hizo la valoración, nos dimos cuenta que ahí ya no era un problema, era una enfermedad, ¿no? Después de aquel informe, siempre se le hace, ante aquella valoración, se hace un informe para el médico de atención primaria como una herramienta más para decidir si tiene que ir especializada o no, y con ese informe el médico actuaba. Pero nos dimos cuenta que aquel recurso era insuficiente para cuando había diagnóstico. En esto que intentando solucionar cómo atender a estas personas en el ámbito rural, se nos cruza la subvención de la Consejería de Inclusión Social de Transformación Digital y echamos 2 proyectos. 2 proyectos que se nos aprueban para crear una serie de herramientas para paliar todo esto. 2 proyectos, uno en la línea 1 y otro en la línea 2, donde se nos aprueba con el 100% del presupuesto solicitado. Y bueno, en ello estamos. En la línea 2 es un proyecto donde queremos solucionar, tenemos una plataforma remota de prestación de servicios sociosanitarios a través de televisión, donde vamos a poder hacer ese tratamiento no farmacológico, porque ya sí que hay un profesional, ya tú sí estás viendo a tu terapeuta, el terapeuta ya está viendo a la persona a la que va a tratar, ¿no? Lo cual era un paso enorme porque lo que hacíamos en Guadalinfo, el profesional metía la sesión, pero no estaba con la persona, porque era prevención, porque era deterioro cognitivo, pero cuando hablamos de enfermedad ya hay una intervención muy diferente y el profesional de alguna manera tenía que estar presente. Por atender ese medio rural es por lo que creamos este proyecto, que además está complementado con otro. Este proyecto como que está dividido en 4. Hay una parte que es transformación digital de nuestras entidades, que era muy necesaria, con una gestión compartida de datos, también por el tema de investigación.
hay una comunicación digital con personas con diagnóstico, con familias, con cuidadores. Hay una formación y educación digital, de brecha digital, en el ámbito rural, pues para poderse manejar con toda esta tecnología. No puedes poner la tecnología si no hay esa formación. Y luego que os estoy comentando. Y luego está un proyecto piloto que nos habla de los cuidadores. En el mundo rural, cuando se recibe un diagnóstico, pues se afronta en muchas ocasiones solo, sin ninguna formación, sin ninguna información, sin ese acompañamiento en toda esa trayectoria, una media de 9 años. Y entonces, bueno, pues en nuestras sedes desde hace muchísimos años trabajamos los grupos de ayuda mutua, el sentarse entre iguales. Y eso en el ámbito rural era muy complicado, porque eso no lo podíamos hacer, venir a nuestra sede de ninguna de las maneras, porque tenían a la persona que cuidaban, por el desplazamiento, por múltiples motivos. Ahora le estamos dando la facilidad de formar un grupo de ayuda mutua a través de la televisión. Y no tiene que ser de la misma población, sino que pueden ser de comarcas. Y si os dais cuenta, en todos estos proyectos hay 2 objetivos principales, que es brecha digital y soledad no deseada. Esa era nuestra prioridad, ¿no? Bueno, esto a su vez tenemos múltiples proyectos paralelos. Queremos ser recurso de la Ley de Dependencia en grado 1, en esa estimulación cognitiva, que lo estamos trabajando, que la consejera, cuando presentamos el Plan Integral de Alzheimer, se comprometió a que si nosotros tenemos los recursos, si tenemos las herramientas, si tenemos los profesionales, si tenemos los espacios, si estamos creando para atender a esas personas en el ámbito rural, aquellas personas que se están financiando sus terapias, dan la posibilidad de que también puedan recibir esa estimulación cognitiva a través de la dependencia, porque no todo el mundo quiere una ayuda a domicilio 2 horas a la semana en un grado 1, ¿no? Y si quiere una fisioterapia, sí que quiere una estimulación cognitiva. Bueno, pues paralela a estos proyectos se están trabajando en distintas líneas, todas en ese marco del Plan Integral de Alzheimer con ambas consejerías y la Confederación. Entonces creo que el mundo rural tiene que pasar un poco por este tema de digitalización cuando hablamos de deterioro cognitivo, cuando hablamos de prevención, cuando hablamos de enlentecer esas primeras fases. Lo ideal, porque he oído muchas veces esta frase, lo ideal es lo presencial. Sí, pero entre lo presencial y la nada hay otras opciones. Pues esas opciones somos las que estamos intentando trabajar. Que un cuidador que no se puede desplazar, no dejarlo sin los cuidados, sin el acompañamiento, sino te lo vamos a dar de otra forma, pero vamos a estar presentes en ese itinerario. Pues eso es lo que queremos a través de nuestros programas. Y hay, para ir ya concluyendo, Ángela, ¿hay algún mecanismo más que consideréis urgente para mejorar la calidad de vida de las personas con este tipo de enfermedades en el ámbito rural? Sí, bueno, cuando hablábamos de la atención centrada de la persona, hay algo que creo que para nosotros también es fundamental en el ámbito rural, y son las ayudas de proximidad, ¿no? Todas las personas mayores no se pueden desplazar. Tenemos que hacer, tanto la Administración como el tercer sector, un esfuerzo por dar esos servicios de proximidad a esas personas mayores que están aisladas, que no siempre tienen las mismas posibilidades que en una gran ciudad o en poblaciones más cercanas, porque también se decía antes, no todo el núcleo, no toda la población rural es igual. Hay población rural que tiene mayor acceso a los servicios que otras muchas. Tenemos que pensar en esas personas que en muchas ocasiones están aisladas, incluso climatológicamente hablando, porque son zonas donde llega un invierno duro y hay que darle respuesta.
y yo creo que tenemos una cuenta pendiente con esos servicios de proximidad, que son los servicios los que se acerquen a ellos. De distintas maneras, pues como hablamos, pues habrá una parte digital importante de podernos acercar a otros y luego habrá que hacer el esfuerzo. Una podología, no se puede hacer vía online, hay que llevar el servicio a esas personas. Creo que es una cuenta pendiente con ellos, que tengan las mismas oportunidades que se tienen en otros sitios y que su situación geográfica no sea un impedimento para poder acceder a ello. Muy bien, muchas gracias, Ángela. Y bueno, vamos a comentar lo que nuestro público ha dejado por escrito en las preguntas planteadas. En cuanto a las estrategias, ¿a qué estrategias consideran más urgentes para combatir la soledad en personas mayores en zonas rurales? Con un 87% les parece más urgente unos programas de acompañamiento y la segunda más urgente, las actividades intergeneracionales. Les voy a dejar ahora las conclusiones para que, mientras hacemos las preguntas, para que vayan interactuando. Las conclusiones, sí, sobre los temas que se han tratado en esta mesa. Nosotras tenemos muchísimas preguntas, pero bueno, nos daría para otro foro. Entonces, bueno, comentar que nos ha parecido muy interesante. Tenemos una que trata un poco el tema intergeneracional, que sería, a ver, un segundito, que los estudiantes que no se pueden pagar una habitación, que compartirían, porque no se ponen a disposición de esos estudiantes las habitaciones de las personas mayores que tienen libres en sus domicilios. Y la pregunta va un poco también por ahí, ¿no? Porque a veces las personas mayores como que ponen mucha resistencia a que alguien visite o les ayude en casa, que cómo se podría trabajar con ellos para cambiarles esa mentalidad. Bueno, pues hacemos un turno rápido de respuesta para ambas cuestiones. La posibilidad de que se facilite la convivencia intergeneracional y que pueda ser una manera de estar acompañado y paliar esa soledad. E igualmente cambiar y revertir, digamos, el retraimiento a que se pueda partir de ese tipo de experiencia. Bueno, a veces se nos ha planteado por parte de entidades y del tercer sector actividades que eran de fomento de actividades intergeneracionales, y algunas sí que hemos realizado dentro de nuestros centros de participación activa o hemos estado en otro modelo. Yo creo que son temas altamente interesantes a nivel general. Y esto yo pongo un ejemplo que a lo mejor fuera de la administración todos conocemos, que es un tema que se hizo muy viral, que fue Miguel Ángel Muñoz con su corto de La Yaya y cómo se puso de manifiesto esa relación tan potente. Bueno, nosotros de hecho hacemos algunas actividades. En nuestro CP hacemos unos certámenes literarios donde el mismo tipo de certamen, el mismo tipo de relato se lo pedimos al mayor y se lo pedimos al adolescente. Y es que al final estamos hablando, le pongamos intergeneracional, que aquí es muy importante si metemos tema nieto, nieta, familia, pero es que al final le estamos metiendo socializar y le estamos metiendo la actividad. Con la temática que le pongamos, estamos hablando de que no haya una soledad no deseada. Al final va a dar igual si el encuentro es intergeneracional, que a mí personalmente me parece algo súper potente, pero va a dar igual si la persona decide que lo que le encanta es un turismo con su grupo o porque está en una entidad. Precisamente también podemos poner de relevancia las entidades del tercer sector que están aquí. Muchas de ellas, su voluntariado es mucho de las personas mayores. Y qué bien lo hace, qué bien la cuidan las entidades, qué retroalimentación. Al final yo creo que hay historias súper potentes de actividades y de buenas prácticas y por aquí me asiente, lo voy a decir porque estoy mirando a Pepi de Alcer y aquí hay muchas entidades del tercer sector que nosotros adoramos, pero es buen ejemplo de que se nutren del voluntariado. Entonces, sea intergeneracional o un voluntariado en el tercer sector, lo importante es que haya una socialización, para mí, que no haya envejecimiento, que no haya una soledad no deseada y que la persona sea siempre la que decida cómo yo me quiero relacionar, cómo quiero yo aportar, cómo quiero yo abrirme
a los jóvenes, a los adolescentes, a las personas que tienen algún tipo pues, de problema, a mi barrio, a mi entorno, a mi asociación de vecinos. Entonces, bueno, yo creo que cualquier actividad e iniciativa que por eso se nos plantee, a la delegación nosotros la apoyamos y hemos apoyado mucho actividades tanto en empresas privadas en residencia, que se han hecho encuentros entre residentes y usuarios y niños y niñas de guarderías, a actividades que hemos hecho del certamen literario en nuestro CPA. Gabriel, no sé si hay más choque entre diferentes generaciones o puede ser una buena fórmula. Afortunadamente cada vez son mayores los encuentros intergeneracionales, tanto en residencias como en cualquier tipo de servicio de atención a la dependencia, incluso en muchos casos son, lo ha dicho Laura, el tercer sector es ahí súper activo y las organizaciones de voluntariado, yo conozco experiencias de la Universidad Loyola de Sevilla en ese sentido bastante interesante. Algunas era un taller de calceta, y lo que iban una serie de estudiantes a hacer punto con los mayores, pero era el pretexto para que le contaran su historia de vida y se hicieron relaciones de que salían, los sacaban, una labor de acompañamiento bastante interesante. Y respecto a la segunda cuestión que planteabais del tema de los mayores compartir vivienda, bueno, eso es una realidad que se está viviendo sobre todo en las ciudades donde hay centros de estudio, fundamentalmente universitarios, pero eso en el mundo rural no nos resuelve absolutamente nada. Es muy difícil. Ángela, ¿cuál es tu opinión al respecto? Para nosotros son fundamentales los encuentros generacionales, porque en la enfermedad en la que nosotros trabajamos, en las demencias, todavía hay mucho que normalizar. Quien más normaliza son los niños. Entonces nosotros les abrimos las puertas de nuestra sede, porque ellos se impactan cuando ven a los mayores con esas tablets trabajando. Para ellos es un choque, porque ve a personas mayores, que están trabajando con tecnología, se ponen con ellos a hacer el ordenador, a hacer el lápiz-papel, y solemos invitarlos. Creo que eso lo hacemos todos. Creemos que es fundamental sensibilizar y normalizar desde edades muy tempranas. Y te estoy hablando niños de guardería, de tercero de primaria, de cuarto de primaria. Y luego además tenemos una guía de sensibilización escolar que han hecho profesionales de las 8 provincias andaluzas y que están a disposición de todas las entidades para que puedan ir a sus colegios y trabajar esa guía de sensibilización escolar dentro de ese itinerario que tienen todos los de actividades fuera de las asignaturas curriculares para poder trabajar con esos niños. Porque ya te digo, si alguien necesita normalizar una enfermedad somos nosotros, ¿no? Las demencias tienen todavía ese estigma detrás que tenemos que seguir rompiendo. Y las que mejor lo rompen son los niños, porque luego llegan a casa con un discurso maravilloso que hace abrir las mentes a todo el mundo. Bien. ¿Las conclusiones? Bueno, las conclusiones van un poco todas en el ámbito de falta de recursos, falta de acompañamiento, pero bueno, entre algunas tenemos las personas que quieren vivir viviendo en su entorno. La soledad existe también en personas acompañadas, como son las cuidadoras de una persona con dependencia, como es el caso de personas con una demencia. O mirar viviendas vacías en los municipios porque son residencias ya construidas, que los mayores se sientan en su casa y sería un nicho de mercado de empleo. O evitar la soledad no deseada, potenciar los centros de día y los cuidados y acompañamiento para que puedan estar en su casa, en su entorno, y la persona se sienta protegida y tenga cubiertas sus necesidades y esté apoyada. Hay dos ideas muy interesantes ahí, ¿no? Quien cuida al cuidador y el hecho de muchas casas y muchas viviendas vacías en los pueblos que pueden convertirse en un nicho de ese tratamiento más cercano y más de proximidad. Bueno, la verdad es que es un tema que da para muchísimas problemáticas, ideas y que está a la orden del día. Yo lo decía antes, más que el tercer sector, indudablemente tiene que ser el primer sector en el foco de las administraciones públicas, ¿no? Hay muchas aristas, hay muchos resortes que hay que resolver. Cerramos aquí la segunda mesa. Muchísimas gracias, Laura, Gabriel, Ángela y